Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Seguimos con esta serie de Frostborn de Noob a Pro, ¿sí? Estamos en el tercer video de lo que es esta serie y hoy vamos a estar viendo todo el tema de Odin, ¿sí? El primer Odin, cómo empezar, cómo hacerlo y qué tienen que hacer y qué no. Así que vamos para el juego rápidamente y gracias a todos los veteranos por estar apoyando esta serie, por más que ya sean pro jugadores y sean avanzados, que estén mirando los videos, me ayuda mucho a seguir creciendo, así que un gracias extra a todos ustedes que están apoyando la serie, por más que ya sepan todo esto, ¿sí? Y a los nuevos jugadores, cualquier duda, recuerden, acá abajo está el link de Discord que se pueden sumar para hacerme preguntas a mí de cualquier cosa que tengan dudas y demás, ¿sí? Así que ahora sí, vamos para el juego. Bien, lo que estamos viendo acá, si estamos en el juego, esto fue el primer Odin. Si tuve un problema con la grabación, ahora se lo voy a comentar bien, pero bueno, la primera parte salió bien. Esto fue como fui a Odin, ¿sí? Fíjense, nivel 15, recuerden que Odin se puede ir a partir de nivel 10. Yo en este momento estaba en nivel 15 y lo que fui fue con lo que saqué en el video anterior, ¿sí? En los eventos, esto tanto de la masacre como la tumba olvidada, conseguí este set de ropa, en realidad conseguí dos, uno en cada uno. Algunas armitas verdes que fui consiguiendo en los cofres de la zona farmeo, en las mismas eventos estos que mostramos en la temporada, en el video anterior. Y entonces una vez que llegan a Odin, la primera vez que llegan a Odin se encuentran con este panorama, ¿sí? Se encuentran con algunos zombies de nivel de 40 de vida, así no nada del otro mundo. Se encuentran con estos cofres que están acá que se pueden lootear, ¿sí? Hay cosas adentro, cosas básicas, no me encontré nada del otro mundo, ahora no van a poder van a poder ver comida, agua, algunas escamas, algunas vendas, ¿sí? Sujeciones, nada del otro mundo. Yo por ahora agarré solamente lo que es comida, que es lo que me va a servir para ir al santuario. Después el resto lo pasé a buscar una vez que terminé de limpiar todo, ¿sí? Entonces, como le digo, esto, si recuerden, Odin es una ubicación que se reinicia cada 2 días, ¿sí? 48 horas a partir de que lo abren. Entonces, todo lo que pasa desde la puerta de Odin hacia adentro se reinicia completamente. Entonces, si ustedes dejan algo ahí, se pierde. Estos cofres de acá arriba no se reinician, ¿sí? Estos cofres de acá arriba no se reinician, pero yo tampoco aconsejo de que dejen cosas guardadas acá por precaución, ¿sí? Estas cosas yo puedo dejar comida acá arriba y pasan 48 horas y la zona no se reinicia, pero yo aconsejo no dejar nada, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos limpiando todo, ¿sí? Fíjense, una ballesta, eso sí estuvo bueno, una ballesta verde, la usé después en Odin. Y del lado izquierdo tenemos estas tres puertas, ¿sí? Estas puertas son las puertas de las tesorerías, ¿sí? Tenemos colgante de madera, colgante de acero y colgante de oro, ¿sí? En el cofre de madera te dan ropa verde, con suerte algo azul. En el cofre de acero te dan cosas azul, con suerte algo morado. Y en el cofre de oro te dan cosas moradas, ¿sí? Ya sea ropa y armas. Entonces es por eso que es importante hacer Odin, ¿sí? Entonces, ¿dónde salen estos colgantes? Adentro de Odin. Ahí podemos ver la puerta, ¿sí? Te pide... esperen que me faltó un cofrecito, que el loot es increíblemente bueno, así que hay que abrirlo. Comida y agua. Entonces, bien, ahora sí, abrimos la puerta y nos piden ofrenda al santuario de Odin, ¿sí? Esta es la única ofrenda que sirve, ¿sí? Hay un montón de ofrendas dentro del juego, pero la única que sirve y la única que funciona es la de Odin. Y tenemos modo fácil y modo normal. Si quieren ver el tema del modo fácil, les dejo un video por acá arriba de Odin modo fácil es rentable, un video que tiene muchas visitas, que subí el año pasado. Ahí pueden ver la diferencia, ¿sí? Pero yo aconsejo ir a modo normal, ¿sí? Los zombies tienen más vidas, creo que el daño es el mismo, pero cambia el tema de la vida, ¿sí? En modo fácil tienen menos vida, pero el loot o las recompensas también son menores. Entonces yo aconsejo hacerlo en modo normal, ya sea poco a poco, sea a la mitad, sea menos, pero hacerlo en modo normal. ¿Por qué? Porque lo van a hacer en modo normal, la recompensa va a ser mayor, entonces vale un poco más la pena, ¿sí? Entonces, bueno, acá estamos, ¿sí? Desbloqueamos en nivel 15 haciendo daño con báculo, desbloqueamos la habilidad de curandero y entonces estamos en lo que es el santuario, ¿sí? Acá en el minimapa entonces ustedes ven la entrada, dos cofres, y vamos a ir limpiando poco a poco lo que son los zombies. Fíjense que sí, todo con báculo de asistencia. Al principio recomiendo ir de curandero por un tema de que no vamos a ahorrar comida, porque fíjense, sí, si tienen la posibilidad de hacer boleadoras, tiran a boleadoras y les van pegando, o si no van corriendo en círculo y pegándole a medida que se van curando con la habilidad y usando comida, ¿sí? Este cuarto es totalmente gratis y son dos cofres que nos podemos llevar. Y acá es donde me surge un problema en la grabación y se corta, ¿sí? Me había olvidado de activar el torneo, así que corto esta parte de acá y seguimos mostrando lo que es la otra parte del santuario, ya un poco más avanzado, porque sería el segundo Odin que voy a estar haciendo, porque este fue el primero y me surgió un problema de grabación. Así que corto acá y engancho con la otra parte.
Bien, ya estamos acá, sí, antes de ver lo que es la segunda parte de Odin, que estábamos haciendo esto, en que dije que salió mal la grabación, recuerden, sí, a partir de este momento, en esta actualización, uno de los cambios con respecto a la guía que subimos el año pasado es el tema que emitieron runas, sí, tengan en cuenta que estos fragmentos de runas se consiguen 5 gratis todos los días en la tienda, que es importante que vayan sacando, y después los podemos conseguir en zona de farmeo y en las tumbas, sí, cada 10 fragmentos de runas que consigamos, podemos fabricar una runa acá en nuestro inventario, y con esas runas es lo que hacemos o lo que nos va dando la especialización de las clases, ¿sí? Son estas runas que figuran salud máxima, ¿sí? Entonces cuando usemos mago glacial vamos a tener un punto más de salud, ¿sí? Son runas que al día de hoy se pueden llegar a subir hasta nivel 5, ¿sí? Si quieren ver más video de eso, ponen runas Javi G y te va a salir un video explicando todo esto, ¿sí? Bien, entonces ahora sí. Como dije, salió mal el video anterior, entonces vamos a fabricarnos unas botas que necesito, aunque sea nivel 1. Y como le dije en el video anterior, la mejor forma, obviamente que en lo que es arco va a hacer mucho más daño, ¿sí? Hace creo que 11 o 12 de daño, entonces si usan con la clase de explorador va a hacer mucho más daño, ¿sí? Si usan con esta clase de explorador va a hacer mucho más daño y va a ser más rápido lo que van a matar los monstruos y los zombies. Pero al mismo tiempo, yo lo dije en el video anterior, que lo que conviene al inicio es hacerse estos báculos, ¿sí? Entonces con las piedras estas, con los cristales estos, que los consiguen en todos lados, en todas las zonas de farmeo los consiguen y se pueden ir haciendo, y el hierro que tienen que ir buscando ustedes de las tumbas y demás, el hierro mejor dicho de las zonas verdes para fabricarse estos báculos, ¿sí? Entonces fabricamos algunos baculitos más. Ahí estamos. Vamos a dejar todo tirado por acá. Vamos a llevarme la comida. Vamos a dejar eso. Bien, corto un segundo el video y nos vemos directamente mejor en Odin, ¿sí? Bien, recuerden siempre antes de ir a Odin, ¿sí? Por más que sean nuevos jugadores, siempre vengan al distrito frecuentado. Y sí, si sean nuevos jugadores o sean jugadores veteranos, en caso de que no lo sepan también, vengan siempre a la hoguera esta a buscar la fuerza de Odín, que te da un poco más de poder. Si no sé si en el video anterior, en la primera parte, había puesto este consejo, este tips, porque como dije tuve un problema con la grabación y salió algo, se tuvo que borrar, no me acuerdo si quedó o no. Entonces sí, ahí tenemos la fuerza de Odín, ¿sí? Fuerza de Odín nivel 2, lo que hace esto es darnos 3% más de daño cuando estemos en Odín. Ya que está, pasamos por acá, fábrica de charro robusta, todavía no tengo el plano, así que eso no se puede hacer. Y nos vamos. Si recuerden, en el video anterior también hablé del tema de la ropa, sí, fíjense que yo, como voy a ir de curandero, que es mago, me traigo esta armadura verde, que es la única que tengo. Sí, tenía dos, tenía una de cuero que es armadura media, y tengo esta que es armadura ligera. Como voy a ir de mago, prioritariamente de curandero, me pongo la armadura ligera, entonces fíjense que me da la especialización de más 6 de armadura, ¿sí? En caso de que tengan mucha comida, sí, porque la idea de ir de curandero es para evitar gastar comida. Si ustedes me dicen que tienen mucha comida y no le hace falta venirse de curandero y quieren venir de explorador con un poco más de daño con los arcos, y sí, teniendo comida, entonces lo que hacen es traerse la armadura de cuero, que es la armadura media, y eso van a tener un poco más de protección, ¿sí? Y recuerden que para conseguir las ofrendas se pueden conseguir en zona de farmeo, o si no, sale una asegurada en las tumbas, ¿sí? Yo siempre aconsejo que vayan al distrito frecuentado donde estamos recién, y en el centro, en el tótem, activen activen ahí la torre, ¿sí? Para activar la zona secreta que sale por acá, que creo que eso ya también ya lo vimos, ¿sí? Y siempre lo importante es hacer torneo. Voy a ir a hacer lo siguiente, voy a ir a una zona de farmeo para activar el torneo, y nos vemos en Odin cuando lleguemos a la segunda parte donde nos habíamos quedado, ¿sí? Bien, creo que en lo que es la primera parte del video habíamos llegado hasta acá. Sí, recuerden siempre activar torneo, en este caso está peleado, pero generalmente los primeros torneos casi todo lo ganamos fácil, pero bueno, en este viene peleado. Sí, por ejemplo, yo tengo cajas de torneos que ganamos, te dan trampitas, sí, son cosas útiles que van a servir. Por ejemplo, estas trampitas las vamos a bajar, que las vamos a usar ahora. Y por ejemplo, abrimos estas dos cajas que figuren que pueden llegar a sacar algo azul o morado, que sería increíble sacar algo ahora, pero bueno, no salió nada. Este arco también lo vamos a usar ahora, ¿sí? Entonces, y con el tema que le decía, si con curandero lo que tienen es esto: cuando se queda un poco de vida, esperan un par de segundos y se curan
automáticamente toda la vida, ¿sí? Acá del lado derecho sí tenemos al jefe, que ahora lo vamos a matar, y del lado izquierdo tenemos la entrada a lo que es el resto de los pisos de Odin. Si tengan en cuenta de que esto que estamos haciendo ahora es el lobby, conocido como piso 1, ¿sí? O lobby, las dos formas se le conoce así como dice, lobby o piso 1. Y ahora lo que es acá a la derecha, después de matar a esto, ¿sí? Que tenemos tres bichitos acá por matar, goleadora, y le pegamos. Corto el video hasta que mata a estos dos y voy al cuarto de ahí arriba, así les muestro, ¿sí? Para que no sea tan largo. Al principio es conveniente también traerse arma física. En este caso me traje esta espada verde que sacamos en una de las tumbas, ¿sí? Porque obviamente que con la de mente y golpe triple hacen bastante daño. Entonces fíjense que en este caso al brujito lo matamos ahí rápidamente y entonces le abrimos lo que es esta puerta que nos va al sector. Entonces, como les decía, esto se conoce como piso 1 o lobby, y después tenemos estas tres puertas. Esta puerta verde sería el piso 2, ¿sí? Para conseguir la llave de este piso tenemos que matar al jefe gigante que estamos acá a la derecha, que ahora lo vamos a matar. Después de esto está la puerta del medio azul y la puerta esta de la derecha rojo, ¿sí? Entonces, como les decía, piso 2 la puerta verde, ¿sí? Y el piso 3 o la forja o la fragua es esta que está acá, ¿sí? Se piden 3 llaves que se consiguen matando al jefe final de la puerta verde, ¿sí? Eso lo vamos a ver en futuro. Y la puerta del medio es el piso 4 o archivos, que se necesita una llave que te la da un jefe que está en la fragua, así que eso lo vamos a ver en el futuro, ¿sí? Pero se conoce como piso 2, piso 3 y piso 4 porque fue el orden en el que salió, ¿sí? El primer piso original siempre fue este, el segundo piso que se metió más adelante fue la fragua, y el último piso que se implementó fue el del medio, que es archivo, ¿sí? Entonces, como le decía, entonces ahí terminamos de limpiar lo que es el lobby, el piso 1. ¿Sí? Quedan estos dos cuartos, que estos cuartos que están acá abajo son opcionales en matarlo. Este es un zombie débil que se puede matar tranquilamente. Acá hay un gigante que es de piedra, ¿sí? Entonces si tienen báculo coso se tarda mucho, pero le van pegando a distancia, no te llega a tocar. Y este es el cuarto complicado, que son dos, un brujo y uno de estos, ¿sí? Este pega bastante duro, entonces hay que tener algo que le haga bastante daño, y este brujo también pega a distancia, entonces hay que tener cuidado, que es casi seguro que se pueden llegar a morir si abren esta puerta. Encima, una vez que abren vienen los dos juntos, o sea que tienen que tener bastante daño, ¿sí? Pero bueno, son 1, 2, 3, 4 cofres que hay, ¿sí? Este seguro que lo tienen que abrir porque son dos cofrecitos y es uno solo. Entonces eso igual ya le digo es opcional, en caso de que quieran. Saben que en los cofres o en los cuerpos podemos conseguir los colgantes, ¿sí? Estos colgantes de madera, acero y de oro que vamos consiguiendo para abrir los cofres en el futuro, ¿sí? Así que bueno, voy a poner el video de cámara rápido, voy a cortar algunos pedazos de mientras voy matando al jefe este, para después mostrar el loot final y la llave, ¿sí? Bien, 2 horas después y 3 báculos, sí, son 2 báculos y este es el tercero que estoy usando. Y ya casi que muere, ¿sí? 2 báculos y medio, casi 3 báculos que gasté y lo estoy matando solo, obviamente. Lo que le decía, el tema de la curación y la comida, ahorra mucha comida venir de curandero. Fíjense que obviamente que el daño es menor, tardo mucho más, pero fíjense que no sé si se llegó a ver si no voy a dejar que me pegue. 45 puntos me baja, y el 45 el golpe básico, ¿sí? Si te llega a pegar ese golpe rojo que carga ahí, casi que te puede llegar a matar de una. A este nivel me parece que sí. Segundo golpe, me rompió la pechera. Y acá está el loot. Bueno, esto es algo de la temporada que estamos todavía con el tema de Navidad. Tuve suerte porque la verdad que no es normal que salga eso. Marquitas y lo que le digo, ¿sí? La llave de lo que es el piso 2. Así que próximamente vamos a estar viendo lo que es guía del piso 2, ¿sí? Y fíjense esto, yo estoy con poca vida, estoy con bajo de salud, tiro curación.
¿sí? Y me tiro la otra curación y me reincorporo la vida al completo, fácilmente sin tener que gastar comida. Así como lo digo, vuelvo a ponerme demente. Vamos a abrir el cuarto este, matando a este chiquito que está acá para llevarme, para lootear esos dos cuartos que están ahí. Y voy a matar al otro gigante del otro cuarto y voy a dejar el cuarto ese de abajo sin hacer por el tema este que le digo de que al inicio ese cuarto es bastante difícil, y más estando en solo y con pocas armas, ¿sí? O sea, si yo vengo de arquero tengo un poco más de chance de abrir ese cuarto que si yo estoy de curandero, ya que la curación no hace mucho daño, como les digo, ¿sí? Entonces abro estos cuartos y ahí muestro la cantidad total de colgantes que consigo. ¿Sí? Fíjense que vuelvo a sacar otra daga que es la que usamos recién. O sea que las armas pasa eso, ¿sí? La van consiguiendo y la van gastando al mismo tiempo. Voy a sacar. Bien, ya estamos matando al gigante este de madera del cuarto de acá de la izquierda, ¿sí? Como le decía, este gigante es muy fácil de matar, no debería matarte, ¿sí? Fíjense que el único ataque que tiene es ese golpe en área que hace. Entonces ustedes si se ponen a correr en línea recta y pegando de la distancia, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es esperar que pegue ese ataque y tener cuidado de que no se le rompa el arma justo cuando él hace eso, ¿sí? Pero fíjense que me dio tela y un fuego artificial, que los fuegos artificiales, repito, son por esta temporada también, así que al momento de que estén mirando este video puede ser que no te salga eso, pero entonces no te da colgante asegurado, entonces depende de ustedes, pero sí el cofre vale la pena. Entonces lo que digo, este cuarto yo hoy no lo voy a hacer por el tema de que no tengo comida, ¿sí? Bueno, tengo algo de comida pero no tengo mucha, la ropa ya la tengo rota, así que no voy a hacer ese cuarto ahora. Pero igual también tengan en cuenta que acá si ustedes se mueren, el cadáver queda ahí y aparecen en su base y pueden venir las veces que quieran. Si al principio es normal que mueran, si es muy normal que se mueran, entonces no tengan miedo a eso. Lo que sí tengan en cuenta de no tener todas las armas, ¿sí? Si ustedes vienen con 10 báculos verdes todos en la mochila, no estén con todos los báculos, ¿sí? Usen un cadáver como uso yo acá de almacenamiento, ¿sí? Para ir guardando las cosas, más que nada por el tema de que si ustedes se mueren, todo lo que tengan encima en la mochila, ¿sí? Tanto la mochila como todas las armas que tengan encima o lo que es ropa va a perder durabilidad, ¿sí? Fíjense que dice durabilidad 154 de 160 y pierden un 15, un 20%, no sé exactamente bien cuánto es, pero si ustedes tienen todas las armas en la mochila al momento de morirse, todos van perdiendo durabilidad, entonces va a durar mucho menos y van a tener que usar más armas. Entonces yo lo que aconsejo es, por ejemplo, si yo voy a hacer que me voy a ir a ese cuarto que sé que tengo mucha posibilidad de morir, lo que hago es dejar estas armas en la mochila y voy y ataco con la que tengo puesta o una más como mucho si es que se está por romper, ¿sí? Tengan en cuenta que digo que es muy normal de morir porque fíjense que yo al máximo de vida tengo 118 y un zombie de esto tiene 300, 200 y pico, 300 de vida. Entonces tiene el doble o el triple de vida que lo que tengo yo y el daño es casi el mismo. Entonces yo me tengo que curar 2 veces la vida y a él bajarle 3 veces lo que yo tengo. Entonces es por eso que al principio cuesta mucho esto, ¿sí? Pero bueno, como le digo, el loot final, ¿sí? No me salieron colgantes de oro en esta vuelta, solamente saqué 5 de madera y 3 de plata. Puede ser que matando a estos de acá abajo o este Desi, generalmente en el lobby con suerte te sale un colgante de oro, así que deberías conseguirlo ahí buscando alguno de esos cofrecitos. Pero bueno, ahora yo de fuera de cámara es capaz que voy a buscar alguna otra arma o buscar a ropa y lo voy a matar y voy a conseguir ese colgante, ¿sí? Pero entonces, como dije, es la clave venir de curandero para ahorrar comida en caso de que ustedes tengan mucha comida. Sí, recuerden que las vendas se pueden hacer un poco más adelante también, fíjense en el nivel distrito 25, entonces si ustedes pueden hacer vendas, las vendas va a pedir telas y cuerda, va a ser muy fácil de hacer, entonces ustedes van a poder luego ya venir un poco mejor equipado en vez de comida traer vendas, ¿sí? Y cuando suben distrito a nivel 25 o nivel 32 ya se pueden hacer báculos verdes, ¿sí? O si no, siempre recuerden en el tema de los torneos, ¿sí? Bueno, en este caso salí tercero, pero ya le digo, siempre es importante hacer torneos porque te van dando paquetitos de armas y demás que sirven y mucho, ¿sí? Vayan a hacer las tumbas y las zonas secretas que se desactivan en el distrito frecuentado, que ahí también se consiguen armas verdes y con todo eso la idea es venir, ¿sí? Pero fíjense, yo viniendo así con pocas cosas, viniendo con lo justo y necesario, ¿sí? Con algo de armas verdes y los báculos grises, solamente me limpié el lobby, sí, el piso 1, saqué 5 colgantitos de
esto, 3 de esto, cada 2 días que hagamos esto, vamos a ir consiguiendo nuestros primeros colgantes y cuando abramos esos cofres vamos a tener comida, bandas, bálsamo y muchas cosas que nos van a seguir siendo útil para poder avanzar, ¿sí? Después de pasar del piso vamos a poder ir al piso 2 y demás, ¿sí? Lo que esto sería el primer y segundo Odín, ¿sí? El primero fue lo que empecé el otro día, nivel 15, nivel 19 vine en mi segundo Odín. Ya seguramente para el próximo Odín ya voy a tener un nivel 20 y pico y un poco más de distrito, pero lo que yo aconsejo es, una vez que se acostumbraron al juego, ya a esta altura de nivel 20, que ya empezaron a hacer su zona secreta, su rutina diaria de misiones, zona secreta y tratando de empezar a hacer un poco de farmeo y Odín de armas, es que empiecen a buscar familias. ¿Sí? En este momento yo voy a ver si ya me uno con el Colo y con Axel, que son dos compañeros de mi cuenta principal. Vamos a ver si nos unimos para empezar a hacer lo que es el piso 2. ¿Sí? Todos los pisos de Odín, tanto el piso 1, 2, 3 y 4, todos los pisos se pueden hacer en modo solitario, pero como digo siempre, es más fácil y más divertido hacerlo en familia, ¿sí? Y más rápido, obviamente, que es lo que más consume. ¿Sí? Fíjese que para hacer este lobby tuve 40 minutos más o menos, porque los báculos de curandero y grises son muy lentos, son muy débiles. Sí, me ahorra comida, pero hace poco daño, entonces por eso es que tardo mucho. Imagínense si venimos 3 personas con el mismo báculo gris, es el triple de 3 veces más rápido de la velocidad. Sí, obviamente que después hay que repartir el loot entre 3, pero es un poco más de tiempo que nos ahorramos y vamos a poder avanzar mucho más, ¿sí? En vez de hacer solamente el lobby, vamos a hacer lobby y piso 2, que eso es lo que vamos a tratar de hacer en el próximo video, ¿sí? Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá, muchas gracias por apoyar esta serie de Noob a Pro, así que nos vemos en el directo de esta noche 21:30 por YouTube. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.